esta plática se llama Los cuentos que cuentan, que cuentan. Y me gustaría preguntarle a alguien, quien sea, otra vez Erika, que ahí está en video, ya te tocó como víctima, ¿qué significaría o qué entenderías tú por esta frase? ¿Cuáles son los cuentos que cuentan, que cuentan? Cuando leí el título me costó trabajo entenderlo. Ok, Y luego sí. pensé, los cuentos que cuentan, y en esos puede haber algunos que no cuentan o que no valen la pena, y otros que sí pueden tener mucho de verdad o mucho de enseñanza. Eso significaría para mí. Exactamente, y de eso se trata. ¿Cuáles son los cuentos que nos contamos y que eso realmente cuenten? Si se fijan, durante esta hora que vamos a compartir, la palabra de los cuentos y la filosofía de estos cuentos es bastante común, y entonces me gustaría que empecemos con un ejercicio. La forma como lo vamos a hacer es yéndonos a una aplicación. Les voy a pedir que tomen su teléfono y vayan a esta página, por favor. Lo único que tienen que teclear es en su teléfono o en su propio navegador de la computadora, www.menti.com, donde podrían poner cuáles son los 3 cuentos o personajes de cuentos favoritos. Aparecen como pequeños lugares y damos unos 3 minutitos para que se pongan. Insisto, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es tomar el teléfono. Listo, ya empezaron a llegar. Ok, ahí empiezan, ya tenemos 2, 3, ya está llegando, qué bueno. Somos 30 participantes, entonces con unos 12, a ver si pueden ir participando y vayan viendo los cuentos que están poniendo los demás. Ahí está ya El Principito. Blancanieves parece que tiene bastante popularidad. Los 101 Dálmatas, Hansel y Gretel, esta Campanita. Voy a dejarlo ahí un momentito más. Y si se fijan, todos tenemos un cuento favorito. Todos tenemos algún cuento que nos gustaba que nos platicaran cuando éramos niños. Y poco a poco, ahora tal vez lo contamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Y siempre entonces estamos rodeados de cuentos. Y voy a regresar para acá. Después vamos a ver cuáles serán los cuentos que resultaron más populares. Y regresando a esta parte ¿cuál es el objetivo de la sesión? Reflexionar sobre los distintos paradigmas, los anteriores y los que podemos considerar ante una situación de incertidumbre. Y también evaluar qué cuentos queremos que cuenten, y no nada más es de que nos platiquen, sino que realmente cuenten esta situación y de nuestra participación. ¿Cuándo creen que empezaron a contarse cuentos? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo fue el primer cuento que se contó? Si alguien gusta abrir micrófono. Si no, tendré yo que seleccionar a alguien Yo te digo, pues en el ver. principio de los tiempos, ¿no? O sea, en el principio de los cuentos, de los tiempos, yo creo que el cuento ha sido una forma de aprendizaje desde siempre. Es totalmente correcto. ¿Alguien más tiene alguna idea de cuándo se contaban los cuentos? Ok, en la anécdota de la tribu, totalmente, Juan Manuel. En la prehistoria es totalmente claro. Y efectivamente, yo me quiero imaginar, no sé si sea cierto, pero que justamente después de haber cazado al mamut, se acercaban ya a la hoguera y en algún momento se acercaba el anciano o la anciana más sabio y empezaba a contar cómo habían cazado ese mamut o empezaba a explicar cómo eran las estrellas, etcétera. Y entonces, algo que queda claro es que los humanos, además de hechos de carne y de hueso, también estamos hechos de historias. Les propongo que hoy vamos a contarles un cuento. Imaginemos que nos vamos a acercar una vez más a esa hoguera, aunque estemos cada quien en nuestra computadora y cada quien solos o acompañados, pero ahorita ya somos 38 los que nos podemos unir alrededor de esta hoguera y vamos a contar un cuento. Espero que ese cuento cuente. Todas las culturas, en todas las épocas, han contado cuentos. Si pensamos, los aztecas tenían una clara idea de que estábamos en el quinto sol y qué había pasado con los anteriores. Los griegos, obviamente, contaban, yo creo que de los mejores cuentos, o hacían unas historias tan entretenidas que siguen teniendo mucha influencia en nuestra forma actual.
Se supone que Sherezada salvó su vida por contarle al sultán 1001 noches diferentes cuentos, y ahorita en la actualidad cualquier película realmente es un cuento. Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa y les voy a proponer un pequeño ejercicio. Voy a ponerles unos cuentos que son tan famosos que solo con las primeras palabras que tiene podemos ubicar cuáles son. E interesantemente, no empiezan con había una vez. Voy a ponerles el primero y a ver quién es el más rápido tecleando en el chat para que me diga qué cuento empieza así. En un lugar de la Mancha, de cuyo lugar no quiero acordarme. ¿Quién teclea rápido? Ok, el Quijote, correctamente, muy bien. Por supuesto que es Don Quijote de la Mancha. El siguiente, llamadme Ismael. Este ya es un poco más elevado. A ver si alguien sabe qué cuento o qué novela empieza con esa única frase. Es con la frase con la que empieza Moby Dick. Voy a ponerles un tercero. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad, ¿es correcto, Enrique? 100 años de soledad, perfectamente. Ok, les voy a poner 3 más. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Eso es muy fácil, efectivamente, Pedro Páramo. Una penúltima. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Efectivamente, Mariana, Harry Potter. Ok, creo que se dieron cuenta de que son cuentos que no sabemos inmediatamente y apenas con las primeras 2 o 3 frases. Ahora les voy a poner una que vamos a ver si alguien se la sabe. La frase dice así. Son 3 las posibilidades de esta frase. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y la realidad. La era de la luz y las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperanza. ¿Quién lo dijo? William Shakespeare en 1605, Charles Dickens en 1859, Michael Ende en 1991. Eran 5 segundos. La respuesta correcta, efectivamente, Charles Dickens. Y aquí entonces me gustaría regresar a esta parte. ¿Qué les llama la atención de la frase? La frase es bastante interesante, pero ¿alguien tiene algo que compartir sobre ella? Si gustan abrir micrófono, más que bienvenido. Alguien, por ejemplo. Susi, ¿gustas abrir micrófono y decirnos qué opinas de la frase? Me hace sentido con lo que estamos viviendo en este momento. Ok. Me A mí pone, también, y por eso se me... como es en esta lucha, ¿sabes? De la luz y las tinieblas, de la credulidad y de la incredulidad, porque bueno, sí es un tiempo en donde mucha gente cree, pero muchos otros no creen. Es correcto, y a mí por eso me llamó tanto la atención la frase, porque si se fijan, Dickens la escribió en 1853, era la época victoriana, pero si ahorita me hubieran dicho que con esta frase te arrancaba, cualquier novela lo hubiera creído, porque entonces los humanos siempre estamos creyendo que vivimos en un tiempo ambiguo y que no sabemos qué está pasando. Lo que sí, efectivamente, es de que ahorita estamos viviendo un tiempo particularmente acelerado y en donde muchos de los cuentos que nos hemos contado van a tener que empezar a cambiar. Algo muy interesante y que sigue siendo relevante con esto de los cuentos es lo siguiente. Todo héroe pasa tiene que pasar por un ciclo, ya sea, los cuentos griegos o El Señor de los Anillos o Star Wars, absolutamente todas las grandes sagas, todos los grandes ciclos de héroes que siempre hemos amado como humanidad, pasan por un ciclo. Y de hecho, Joseph Campbell en 1950, más o menos, se puso a hacer una investigación de todos los cuentos, de todas las grandes novelas de toda la humanidad, e interesantemente todas tienen este pequeño ciclo, en el cual dentro de un mundo ordinario hay un llamado a la aventura, en donde una persona común necesita por alguna razón moverse, sea porque encuentra alguna pista, porque aparece un mapa o lo que sea, emprende el camino y en ese va encontrando un maestro, un mentor,
sea un Jedi, sea un brujo, sea un mago, sea un dragón, sea quien sea, los va llevando y en el camino va encontrando pruebas, también va encontrando aliados y va encontrando enemigos. Interesantemente, siempre tiene que llegar a algún lugar secreto, sea una cueva, un pozo, al lugar de las 1001 noches, la cueva de Aladino, y ahí se tiene que encontrar contra la prueba suprema. Afortunadamente encuentra una recompensa y todavía no nada más ahí acaba, sino que tiene que dar un camino de regreso, porque eso que aprendió lo tiene que compartir con su pueblo, con su gente. Normalmente ya creen en el pueblo que ya se murió este pobre humano, entonces aparece como que hay una resurrección y en ocasiones llega con una nueva cura, una nueva cosa para ofrecerle a la humanidad. Si piensan, absolutamente todas las historias que nos gustan, desde, insisto, los mitos griegos hasta James Bond, todas las películas y toda la parte siempre dan este círculo. Entonces, es algo que ha funcionado siempre en la humanidad porque nos encanta que nos cuenten ese tipo de cuentos, en donde siempre hay un héroe que se enfrenta a un riesgo y tiene que empezar a avanzar en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos tenemos un héroe favorito. Y esto es muy cierto porque el cuento depende de quién lo cuenta. Últimamente ya nos han dicho que los malos no son tan malos. Y entonces esto resulta particularmente relevante en el momento en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son los cuentos que estamos escuchando hoy acerca del COVID-19? ¿Alguna idea? ¿Qué estamos escuchando de esta situación? Y no estoy diciendo que sea fantasía o realidad, son los cuentos que estamos escuchando y sobre las que estamos rodeados. ¿Qué está pasando? Estamos escuchando que hay crisis, que hay pandemia, que fue un caldo de murciélago, que ojalá llegue una cura milagrosa, que hay una nueva era. Estamos contando cuántos muertos hay, que es un momento de oportunidades, que viene una vacuna, que esto tal vez sea del capitalismo salvaje, que todos estamos ahorita teniendo que entrar en home office. Sí, efectivamente, también una catástrofe, una pandemia. Lo que estamos todos claros, sea el cuento que nos estemos contando, es que el mundo no va a ser igual. Y eso sí es cierto. Ya no sabemos a dónde vamos y podemos estar muy como la frase de Dickens, podemos pensar que va a ser una parte luminosa o una parte muy oscura. Lo que sí estamos seguros es que esto cambió completamente. Y hay momentos en que pensamos que esto literalmente parece una película. Y de hecho, ya nos lo habían contado hace unos 10 o 12 años, en donde esta película ya la habíamos visto, y lo peor es que nos preocupamos porque parece que no va a acabar bien. Cada época reciente ha tenido un miedo común. Y interesantemente, ese miedo representa aquello que nos aterra, pero también aquello que nos atrae, porque también es algo en lo que nos podemos convertir. Hollywood, o las películas de todos los países, siempre han tratado de encontrar un arquetipo, una forma de describir qué es lo que nos da tanto miedo, y normalmente y más recientemente es porque se parece a cosas que tenemos muy cerca. En los 60s y los 70s, a lo que le tenía miedo la sociedad eran a los extranjeros, pero obviamente no lo iban a decir tan descarado, entonces decidieron que lo que nos daba miedo eran los extraterrestres, los aliens. Y entonces conste que empezaron, no de que se han vuelto las mejores películas, porque obviamente ese miedo continúa, pero entonces más o menos en los 60s y 70s fue cuando empezaron las películas más importantes o las que dieron pie sobre extranjeros y aliens. Los 70s y 80s también nos empezó a dar miedo o empezamos a explotar esta parte del oculto, aquello que no podíamos ver. Y entonces ahí vemos los ejemplos, Poltergeist, El Exorcista, etcétera, que fueron como grandes películas de ese momento. Ya más hacia los 90s y también en los 2000s, interesantemente nos empezamos a tener miedo a los depredadores. Y entonces los vampiros se volvieron súper populares. Ya después hicieron los vampiros medio fresas y emos, pero al principio eran unos grandes cazadores, hombres lobo o igualmente Alien y Depredador. Y también en los 90s y también muy principios de los 2000s, como ya no le teníamos miedo al extranjero porque ya se había, en teoría, acabado la Guerra Fría, etcétera, empezamos a tenerle miedo a la naturaleza. Y entonces empezaron las películas como Volcán, como 2012, como Twister,
que decían que esto era lo que nos daba miedo. Ahora, interesantemente, me gustaría preguntarles, y quisiera preguntarles vía el chat, ¿cuál creen que son los protagonistas del miedo actual? ¿Cuáles son las dos cosas que ahorita, las películas más populares de esta época, o los programas, etcétera, en donde más miedo nos da? ¿Cuáles son las dos cosas que más miedo nos están dando en este actual momento de la humanidad? ¿Alguna idea? Yo tengo dos teorías y se las voy a proponer. Bueno, las pandemias, sí, las guerras biológicas, sí, efectivamente, pero hay otras dos cosas que han sido como enorme parte. La crisis económica, no tanto. Y las guerras, a veces. Hay dos cosas que yo quisiera proponerles y que ahorita Hollywood y en todo sentido, plataformas, Netflix, Amazon, etcétera, se han vuelto particularmente buenas al explotar dos miedos que estamos teniendo ahorita. Uno, son los zombies. Y dos, es gente como uno. Ahorita, lo que más miedo nos da y lo que está generando más masa de esos miedos son, obviamente, todas las películas y series de zombies. E igualmente ahorita, las películas más interesantes y que han causado mayor conmoción en los últimos 3 o 4 años han sido en donde el terror ya no es un monstruo, ya no es una posesión extraña, sino las más nuevas, y lo que más miedo nos está dando es de que los peores monstruos podemos ser nosotros mismos. Ahorita estoy viendo de que Juan Manuel le llamó la atención esta teoría que yo tengo. ¿Alguien más? Oye, ¿Qué pasó? a mí se me antoja comentar algo al respecto. Yo creo Claro. que cuando me refiero a mí mismo como el miedo, o el monstruo más bien, pues el monstruo es para mí a veces mi pensamiento, mi cabeza, cuando empieza a irse a construir futuros que lo que hacen es conectarme con demasiado angustia y demasiado susto. Entonces, cuando dejo de estar en el presente y empiezo a crear un futuro, empiezo a construir un monstruo que de repente puede tener 7 cabezas, 9 ojos y las peores garras, ¿no? Sí. Y también, al final, algo que nos está dando mucho miedo, y como sociedad en este sentido, y desde esta idea que yo estuve generando, es que nos está dando mucho miedo los zombies, porque es alguien que está muerto pero no le han avisado, que está contagiando a gente cercana y que va a devastar la tierra, que lo único que hace es consumir recursos sin darse cuenta de lo que está pasando. Cualquier semejanza con la sociedad actual no es mera coincidencia. De hecho, ahí es donde estamos. Este zombie es una forma muy interesante de decir una sociedad que está verdaderamente muerta. Y ahí entonces resulta muy interesante lo que comentan diferentes filósofos. A mí, revisando, me he dado cuenta de que los filósofos a veces son también excelentes contadores de historias. Y quisiera compartirles uno que ahorita en estas últimas semanas, tal vez el último año, se ha vuelto como rockstar y ha resultado bastante interesante. Este es Chung-Jung Han. Es un filósofo coreano-alemán que ha escrito diferentes libros. Empezó más o menos como en el 2010 con La filosofía del cansancio. Su libro más reciente es Oda a la Tierra o La sociedad de la transparencia. No me acuerdo cuál es el más reciente, de 2019. Y ahorita es una de las voces más importantes en la filosofía actual. ¿Qué es lo que está diciendo él sobre la sociedad actual? Y también esta parte de por qué estaba yo hablando de los zombies. Él no lo dice así, sino que él habla de cosas muy interesantes. El libro, uno de sus libros, que es La sociedad del cansancio, dice, entre varias cosas, que ya no contamos historias, sino que ya nada más estamos contando cosas. Como sociedad y como sociedad global, ya todo lo estamos tratando de hacer numérico para traducirlo meramente en rendimiento y en eficiencia. Absolutamente todo lo tenemos que contar en horas, en kilómetros, en kilos, en dólares, en logros. Ya lo más importante no es decir cuánto avanzamos en un viaje, sino cuántos kilómetros corrimos, cuántas horas hemos hecho la actividad, cuántos kilos hemos bajado. Ya no es o cuántos kilos hemos subido, cuántos dólares hemos ganado. ¿Qué hemos logrado
Y todo lo estamos haciendo a través de números, ya no de las cosas que cuentan. Incluso los valores, según su propuesta, ya no están contando. Los estamos contando en la parte numérica, pero ya no estamos contando en la parte de valor. Ya le hemos dado preferencia a cuántos amigos o likes tenemos en Facebook o en Instagram, que realmente a cuántos son las amistades que tenemos. Ya la hospitalidad, según Han, ya está siendo algo totalmente comercializable porque estamos más preocupados por cuántas estrellas en Airbnb nos han dado. Originalmente parecía una buena idea el que hubiera una plataforma donde compartiéramos nuestra casa y alguien más se sintiera como en su casa en otro lado. Y muy rápidamente definimos que eso era totalmente algo de sociedad de consumo y que lo único importante era cuántas estrellitas, cuántos likes, cuántas visiones en nuestro portal de YouTube íbamos a tener. El humano actual ya no tiene un explotador. Él mismo se está autoexplotando hasta el burnout y hasta el vacío existencial. En el afán de tener y lograr, sea éxito, sea dinero, sea amor, y amor lo estoy poniendo entre comillas porque él mismo está diciendo de que ahorita ya el amor también no nada más entre los jóvenes, y esto no es de generaciones y de milenias, sino que todos nos estamos volviendo cada vez menos tolerantes, cada vez menos comprometidos, y entonces es también cuántos ligas tuvimos en un fin de semana o cuántas relaciones hemos tenido. Nos hemos vuelto entonces enormemente voraces y agotados. Ejemplos que él está poniendo es de que ya nos la pasamos haciendo zapping en la televisión. Tenemos el síndrome de FOMO. Aquellos que no conozcan de qué se trata es Fear of Missing Out. Entonces es la sensación de que algo está pasando en el mundo y me lo estoy perdiendo. Estoy viendo una película, pero tal vez en otro canal está siendo más interesante. Tengo que estarle dando constantemente el feed up a Facebook o a Instagram o a Twitter para saber qué es lo que está pensando la gente en ese momento. Tengo una pareja, pero ¿qué tal si pudiera merecerme una mejor? Entonces siempre estoy con esta enorme angustia de que me estoy perdiendo algo y que tenemos que estar corriendo. ¿Qué es lo que está generando? Desgraciadamente, una enorme crisis, una gran cantidad de gente en depresión, muchísimas más adicciones y también una enorme tasa de suicidio en todos los países. Suena bastante feo. ¿Qué es lo que está diciendo Han y otros filósofos de la situación actual? Ahorita particularmente, en este momento, el COVID y la cuarentena global que nos está generando, hay varios filósofos que se han puesto a escribir y que yo los veo casi como la síbila de Delfos que está en el oráculo viendo qué es lo que puede pasar. No necesariamente es una historia que ya contamos y que ya no hay forma de echar para atrás, pero sí es una posibilidad. ¿De qué es lo que están hablando? Todos, absolutamente todos los filósofos que están subiéndose, insisto, a hablar a los medios, están diciendo que lo que se decida hoy va a afectar el futuro en formas que no podemos calcular. Muchos se están enfocando a cuál va a ser el beneficio o el perjuicio de lo que está generándose de vigilancia digital, de Big Data, cosas que ayudaron ahorita a China o a Corea, por ejemplo, a detener en buena medida el contagio, y que en dado caso estas mismas herramientas de vigilancia pueden servir para la salud, pero igualmente después pueden coartar derechos sociales. Después igualmente ahí es mucho más lo que está hablando Yuval Harari en cuanto a el riesgo que existe para la democracia, para las libertades. Están hablando también de los riesgos o de las oportunidades que tiene estas cadenas productivas globales, que por un lado China paró hace 3 meses y nosotros todavía ahorita seguimos viendo esos efectos, no por el virus, sino por cuestiones meramente productivas o económicas. E igualmente hay otros autores que están hablando de que la sociedad tiene que cambiar. Zizek, un filósofo eslovaco, está diciendo que después de esto, la única alternativa sería que nos volvamos hacia un comunismo en donde nos demos cuenta que el capitalismo rampante no sirvió y que tenemos que ser mucho más amables, mucho más conscientes y mucho más sociales. Interesantemente, Naomi Klein está hablando de que su teoría del capitalismo del desastre está llegando y está hablando también de la cultura del shock, que siempre estamos ya no sabiendo ni qué es lo que sigue, pero que en cualquier momento siempre está el capitalismo o esta sociedad totalmente consumista y medianamente dormida
solo está buscando que sigue. ¿Qué es lo que dice Han? No pone un escenario particularmente halagueño al principio. En un artículo que publicó en El País la semana pasada, él dice algo interesante. Para aquellos que estaban diciendo, ya tal vez CISEC con esto del comunismo reinventado era como demasiado positivo, ¿no? Estaban diciendo de que la sociedad tenía que cambiar, que el virus nos iba a cambiar. Desgraciadamente, Han dice lo siguiente: el virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla y nos individualiza. En vez de estar juntándonos, ahorita la única forma, como nos dijeron, parece que el universo nos dijo, ok, sociedad, querías estar separado, querías estar aislado, querías no comprometerte, perfecto. La única forma como te vas a salvar es estar aislado. No estar junto, no salir, no convivir y cada quien encerrado en su casa. La parte más lapidaria, pero también el dejo de esperanza y esa llama que deja Han en su texto, dice esto: no podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, y las mayúsculas son de él. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo para salvarnos a nosotros. Si estamos esperando a que mágicamente alguien venga a salvarnos, a que un gobierno va a volverse bueno, en que la sociedad como un ente va a cambiar, estamos muy equivocados. En este momento, estamos en momentos definitorios y solo tenemos 3 opciones. Podemos intentar huir del dragón, matar al dragón o volar en el dragón. En los cuentos, los aldeanos, muchas veces en cobardía y en miedo, en cuanto aparecía el dragón, salían corriendo. Durante muchas ocasiones se creía que los más grandes héroes eran aquellos que mataban el dragón. Pero realmente también después se dio un pequeño twist a ese cuento y dicen que el dragón no se tiene que matar, se tiene que volar. ¿Qué les llama la atención o qué opinarían de esta analogía y de esta situación que les estoy planteando, de lo que nos dicen estos oráculos modernos? ¿Alguien que guste participar? Sí, efectivamente. Sí, Avatar está resultando también ahorita interesante porque, y también si se fijan, Game of Thrones, Cómo entrenar a tu dragón, hay una serie de novelas en donde los verdaderos héroes actuales ya no están matando dragones, se están subiendo a ellos y están ocupándolos como grandes amigos, como grandes aliados. Y creo que entonces eso es lo que podemos hacer ahorita. No tenerle miedo al virus o a la epidemia o a lo que viene, sino es subirnos, aceptar que ya están aquí. Sí, tenemos que, es subirnos totalmente a retar ese status quo y a revisar qué es lo que sigue. Efectivamente. Yo quisiera también comentar Gracias, algo, Pablo. si es posible. Ajá. Yo tengo la impresión de que ante esta circunstancia es importante poder elegir en lugar de que la circunstancia en sí misma me lleve a donde me pueda llevar, ¿no? Una manera de huir del dragón es no hacerme cargo, no tomar la responsabilidad, de encerrarme como metiendo la cabeza, digamos, en la tierra como el avestruz. O la otra también, si yo quisiera matar el dragón, es querer cambiar las circunstancias que no puedo cambiar, ¿no? Yo no puedo controlar por lo que la economía, no puedo controlar posiblemente por lo que va a pasar en tiempo de cuarentena, pero hay cosas que sí están en mi zona, en la zona en que yo puedo controlar, que es en donde yo puedo volar el dragón, ¿no? En estar cerca a mi familia, en ayudar a la gente que tengo cerca, en cuidarme a mí, a protegerme, a proteger al otro, hacer esto que estamos haciendo, y cada uno en nuestra cancha. Volar el dragón es estar donde sí puedo estar, donde sí puedo influir. Eso es lo que yo creo. Realmente. Gracias. Y entonces, creo que también ya tenemos que cambiar los paradigmas de los cuentos anteriores. Hoy ya, los cuentos anteriores ya no se valen. Durante mucho tiempo nos enseñaron o vimos así a las princesas que estaban paralizadas del miedo, o en este caso las imágenes de Disney son buenísimas porque es Blancanieves huyendo, o igualmente la Cenicienta
terriblemente deprimida y llorando su desgracia, o peor aún, estamos siempre esperando, o estábamos siempre esperando que llegara el príncipe a que matara el dragón. Hoy, efectivamente, ya no son así. Disney se nos ha adelantado y ha sido muy interesante, porque obviamente ya no está poniendo, no nada más para las mujeres, haya princesas que ya no están esperando nada más al príncipe. También, si se fijan, están buscando nuevas formas de que los malos ya no son tan malos, o que igualmente la familia puede empezar a hacer esto. Efectivamente, también está Shrek. Y también ya ahora algo que está pasando es que algo muy interesante pasó en 2019. Voy a intentar poner, creo que ahorita la conexión está un poco floja, pero les voy a poner un pequeñísimo video que hizo Google de qué fueron cosas que empezaron a buscar particularmente fuertes el año pasado. Voy a ponerles este pequeño video. Si les gusta, se llama Google Year in Research 2019 y es algo muy interesante. Arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the cart to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I want to thank my amazing mom. She's my hero. I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He's the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm gonna fight this. Who says I can't? Nobody! Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all. Love! Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. ¿Qué les llamó la atención? Espero que se haya podido ver el video. Si no, insisto, son 2 minutos y lo pueden googlear. Es una belleza en el sentido de la cantidad de héroes que fueron apareciendo. Hola, me gusta esta parte que dice que el verdadero héroe es el que empodera a otros. El que es capaz y tiene la voluntad y el convencimiento de empoderar a otros. Y eso es lo que me parece que puede cambiar sustancialmente el momento que estamos viviendo ahorita. Gracias. Totalmente. Para esta nueva época, garantizado, el mundo ya cambió. Y para este nuevo momento, lo que necesitamos son nuevos héroes. Sea pareja, sea un padre de familia, sea un coach, sea un líder de gente, sea un empresario. Necesitamos coaches, necesitamos héroes que se comprometan, que escuchen, que sean congruentes, que quieran trabajar consigo mismo. También se valen esos nuevos héroes, y creo que ahorita ya Hollywood nos está diciendo que también ya se vale que los héroes tengan miedo. Algo muy importante, los héroes tienen que ser creativos y también tienen que pedir y tienen que ofrecer ayuda. Yo creo, soy Liliana, y yo creo que ahorita los héroes los estamos viendo, son los que están pues cuidando el tema de la salud en hospitales, las enfermeras, los médicos, que están ahí. Yo tengo gente muy cercana que está en hospitales y que realmente es heroico estar ahí. Sí. Y también son gente que tiene mucho miedo, que cuando hablas si tienes oportunidad de hablar con doctores me estoy muriendo de miedo, pero es
para lo que fui entrenado y lo que me gusta hacer, y sé que el valor es más grande. Por favor, tú que sí puedes, quédate en casa, y sé un héroe quedándote en casa. Sí. Ahora viene entonces esta parte en donde los nuevos héroes, los que necesitamos, estos nuevos héroes son aquellos que estén listos para combatir a los zombies, para combatir a esa sociedad que está pasmada, que está dormida y que solo está consumiendo. ¿Qué es lo que viene? Es una invitación. Coaches, líderes, personal de recursos humanos. Esto es un llamado para todos. Literalmente, ahorita somos los Avengers. Y como en la película, el Capitán América gritaba eso de Avengers Assemble. Ahorita nosotros podemos ser la primera línea de defensa. No necesariamente contra el virus, como bien dice Liliana, sino contra esta sociedad del cansancio. Podemos servir a otros para que creen y juntos creemos y creamos nuevos cuentos. Podemos ser los primeros que vamos a necesitar decir, sí, efectivamente, yo también tengo miedo, sí, efectivamente estoy desanimado, pero necesito ayuda. Se vale tropezarse, pero también se vale levantarse. E igualmente, ahorita en este momento, y como Han y varios de los filósofos están diciendo, que hay un momento de enorme desánimo, de enorme crisis, aquellos que estén un poco más preparados, que hayan trabajado en sí mismos, son la línea de vanguardia. Y entonces son aquellos que vamos a tener que acercarnos con equipos, con familia, con personas para decir, aquí estoy y te quiero empezar a ayudar. Afortunadamente, y también eso ya nos han enseñado, los nuevos héroes ya no están solos. En el momento en que un héroe pide ayuda, empiezan a aparecer los demás. Y eso creo que es lo más importante. Ahorita creo que tengo a 43 héroes conectándose y literalmente a mí me gustaría ahorita hacer un Avengers Assemble. Entonces, me gustaría preguntarles, como héroe de este cuento, ¿qué superpoder tienes y puedes compartir con los demás? ¿Qué cosa crees que puedes hacer para ayudar a la gente que está a tu alrededor, a tu equipo, a tu familia, a la sociedad? Hay muchísimas cosas. Puede ser escuchar, contar cuentos, ayudar de alguna forma. Y entonces, una vez más, les voy a proponer, por última vez, a menti.com, que me ayuden con esto, para crear mejores historias, una vez más, mismo que la vez pasada, para crear mejores historias, qué superpoder tienes y puedes compartir con los demás. Puede ser una o dos palabras, puede ser escuchar, puede ser empatizar, puede ser leer un cuento a alguien o a un niño que está ahorita un poco preocupado. ¿Qué cosas se les ocurre que podamos hacer? Voy a dejar unos minutitos más para ver qué sale. E igualmente, estos superpoderes, la mejor parte es de que no son exclusivos, los podemos todos desarrollar. Mientras siguen llegando estos superpoderes y Avengers, les pido que se junten. Me gustaría preguntar si alguien tiene algo más que comentar y esto que sea un poco más hacia en vivo, si alguien quiere. Ahora que decía Lili, que por el momento los héroes son los médicos, yo agregaría que héroes es como el liderazgo, o sea, todos somos líderes en algo, ¿no? No nada más el que es tu jefe o el que tiene el liderazgo otorgado. Creo que efectivamente el personal de salud ahorita se le está rifando y está usando sus superpoderes, pero ¿qué tal los papás y las mamás haciéndola de maestros, de amos de casa, súper creativos, cocineros? ¿Qué tal yo tengo muchos pacientes que son inmigrantes, entonces ¿qué tal haciendo todo el soporte a distancia con sus familias en diferentes países? ¿Qué tal luchando con no caer en la depresión? O sea, creo que algo fundamental, y aunque está dicho con lo que estabas tú diciendo ahorita al final, es que necesitamos dejar de ver a los héroes afuera. Creo que es importante como darnos cuenta que los héroes no están afuera, que cada uno desde nuestros superpoderes tenemos que trabajar en equipo. Y entonces yo aporto desde mi superpoder, tú desde el tuyo, los médicos desde el suyo,
O sea, yo creo que así como los médicos ahorita están haciendo una chamba buenísima, por ejemplo, los psicoterapeutas también, ¿no? Estamos, o sea, bueno, lo que es que no estamos en las calles y no estamos exponiendo nuestra salud. Pero ¿qué tal, por ejemplo, tú dando este curso, preparándote para vernos a todos? O sea, nada más mi único punto es, creo que el gran cambio es que los superhéroes ya no están afuera y que tenemos que aprender a mirar de manera holística, no nada más en que el poder esté en el otro. Y eso habla de responsabilidad. Mil gracias, Erika. Más importante es de que si estamos esperando que llegue Superman a salvarnos, no va a llegar. Correcto. Nosotros, cada quien va a tener que ser el superhéroe que necesita la sociedad actual. Y eso, como también bien comentabas, es desde cada una de nuestras habilidades, siendo, si somos parte de contacto humano, seamos coaches, terapeutas o lo que sea, es saber que no nada más en esta semana, sino después, la cantidad de presión, la cantidad de crisis van a ser enormes. Y que ahorita es acercarnos a esas personas y decirles también, oye, se vale tener miedo, se vale estar enojado, se vale estar asustado. Lo que no se vale es caerse. Y entonces yo puedo poner mi hombro y pues vamos a salir de esta. Eso es lo que nos queda y esa es la invitación que están dando, insisto, estos nuevos oráculos. Desde la parte negativa es, no va a haber un Superman que nos va a salvar, pero sí, si cada uno pone su mejor talento, probablemente la diferencia va a ser diferente. Valga la redundancia, perdón. Pues con esto, les propongo que nos alejemos un poquito de esta fogata que hemos armado y aquí termina mi cuento. Espero que haya contado. Gracias.